¿Por qué los Dallas Mavericks no van a ganar el anillo de la NBA? Leo, ¿cuáles son tus motivos para que el equipo de Luka Doncic no termine ganando el título? Muy simple, creo que son un equipo que tiene dos superestrellas que pueden competir contra cualquiera y que eso quizás puede ponerlos en una posición que no condice con la rotación que tienen. Y ese es el gran problema, la rotación es inexistente. No hay jugadores que puedan aportar en condiciones naturales en unas finales de conferencia, finales de la NBA. Y me parece que contra equipos como Denver, Boston o incluso Clippers y otro contender del oeste tienen problemas en ese sentido. Yo, siguiendo un poco con lo que dice Leo, yo voy a ir un poquillo más allá. Y hay una clave fundamental en los playoffs, que es la defensa. Y Dallas ahora mismo tiene la novena peor defensa en términos de eficiencia de toda la NBA. No te puedes plantear ser ni siquiera contendiente al título si no tienes una defensa dentro del top 10 o un ataque que haga olvidar que esa defensa es tan deficiente. Y en el caso de Dallas, ese problema es demasiado grande como para que puedan siquiera plantearse ganar el anillo esta temporada. Para Y, mí hay y dos además, puntos. Sergio, antes de que hables, mi querido Gaitán, hemos visto tramos de Dallas muy malos en defensa ya después del deadline, es decir, con los nuevos jugadores. Lo peor es que no es eso, sino que son buenos y al mismo tiempo son malos. Van en tramos muy irregulares y muy inconsistentes que hacen que no puedas predecir o puedas agarrarte algo a la hora de decir, vale, son un equipo en quien confiar en playoffs. Es imposible. Vamos a invocar a Enrique García ya. La rotación de Schrödinger, que son buenos y malos. Para mí, uno de los puntos es evidentemente la rotación, lo estáis comentando. Al final, el talento de Luka y Kyrie te puede ganar una primera ronda, te podría ganar una segunda, depende del matchup. Es muy complicado que te gane unas finales de conferencia porque es lo que comentáis. Es que el tercer jugador de estos Mavericks es ¿quién? PJ Washington. A veces Nombralo, dale, dale, Ga- decilo. Decí el nombre que querés decir. Tim Hardaway Jr. Eso es. Por, Es como, por confianza o incluso en la cabeza de Tim Hardaway Jr., Sí, ese lo será el es. orden de jerarquía del equipo. en la cabeza es segundo por delante de Luka, porque Kyrie, recordemos, es mejor anotador que Kevin Durant. Y luego, para mí, otro punto muy interesante es a debatir, al menos, es Jason Kidd. No Sí. lo hemos visto nunca en unas finales de conferencia con opciones de ganar. Porque al final, recordemos que en 2022 la realidad era que los Warriors eran muy superiores y que no pintaban nada a los Mavericks en aquellas finales de conferencia. Entonces, será interesante ver cómo ajusta y sobre todo cómo ajusta con un equipo que es peor, seguramente, que el rival y con una defensa muy inferior al rival. Sí, yo por comentar también, estando muy de acuerdo con todo, un apartado donde creo que van a sufrir y continuando lo que decía Sergio, me gusta que todos tenemos muy claro lo que tenemos que decir cuando hablamos de que Dallas no es un candidato al título, que esa es la realidad del equipo, ¿no? Por mucho que tengan a Luka y a Kyrie. Creo que en concreto tienen un problema importante. Sabemos que el puesto de pivote está muy bien cubierto, pero en el puesto del forward, PJ Washington creo que es un jugador que le estamos viendo hacer buenas rotaciones, en algún momento creo que deja detalles interesantes en defensa, pero le sigue faltando un jugador con potencia, con fuerza. Su mejor baza ahí es Derrick Jones Jr. Es cierto que Dante Exum les está viniendo muy bien en el 3 y yo casi que preferiría jugar con Luka, con Kyrie y con Exum antes que con otras de las opciones, pero me sigue faltando más fuerza, una presencia más atlética y de un jugador que luego tenga más calidad de cara a playoffs. Es que es lo que decía Leo. O sea, hay una distancia tan grande entre los dos mejores y el siguiente escalón que no te puedes plantear ser candidato, porque incluso con Lively, que es un muy buen interior, con Gafford, que también es un buen backup en el puesto de pivot, y lo que decías de PJ Washington, es una rotación más o menos apañada para playoffs, pero es que hay un salto demasiado grande entre esos dos jugadores y el resto, que es lo que marca la diferencia al fin y al cabo. Y que ninguno está comprobado en playoff de los de abajo. Y la verdad que Dallas no tiene muy buena pinta. Sí que me gustaría, para terminar, chicos, una ronda rápida en la que me dijeseis lo contrario, un motivo, digamos, para agarrarse a la esperanza. Algo que digas, oye, soy un aficionado de los Dallas Mavericks, quiero también ilusionarme un poco de cara a playoffs, viendo también todas las grietas que tiene el equipo. Un motivo, siendo aficionado de Dallas, para ilusionarte en estos playoffs. Luka y Kyrie. Simplemente Luka y Kyrie. Yo creo que tienen la ventaja de que pueden tener a los dos mejores jugadores de una serie y eso no es poco. Y me parece que Luka ya ha demostrado que en playoff es incluso mejor que en temporada regular. Kyrie ha tenido sus baches, pero la realidad es que creo que tienen una dupla que puede llegar a ilusionar.
Yo voy a ser más simple y decir algo que se suele dejar un poquito a veces de lado en los playoffs, y es que te toque una parte positiva en el cuadro, porque imagínate que vas por el lado de Denver y te pasa lo mismo que a Miami el año pasado, que alguien se carga al primero, en este caso fue Miami, al primer clasificado y ya te libera ese gran coco, entre comillas, de tu parte del cuadro. Yo voy a apelar a la suerte y a un buen lado de la llave de los playoffs. Yo voy a ser muy rápido, muy corto, Luka Doncic. O sea, el único motivo que tienen para ilusionarse es Luka Doncic. Ni siquiera pongo a Kyrie al mismo nivel. Y luego, la gran noticia es que si ganan el anillo, pues oye, eso que han ganado. Y si pierden, muy probablemente sea la última temporada de Jason Kidd. Así que victoria positiva también. Yo por recoger un poquito estas dos cosas que decís, aunque me temo que Jason Kidd seguirá al frente del equipo, lo que decía Sergio es un poco lo que sucedió también el año de cuando se cargan a mis Suns. Al final es un emparejamiento que te puede venir bien. Tienes a Luka muy inspirado con otros jugadores. Encima ahora añades el factor Kyrie. ¿Por qué no? ¿No? Podrían meterse otra vez en unas finales de conferencia si se da el camino adecuado y tienes un talento ahí que, como decimos, es de los mejores de la liga y sobre todo de los más disfrutables.